Bueno, ahora sí, empezamos con Rock Rose. Es una de las flores del Rescue Remedy también. También es otra de las flores del grupo del temor. Hay dos flores del grupo de temor dentro del Rescue, Cherry Plum y Rock Rose. Cherry Plum para la pérdida de control. Y en este caso Rock Rose es la flor que damos para situaciones de pánico. Bueno, fíjense el color del Rock Rose, un amarillo muy intenso, un amarillo muy solar. El nombre de la flor, Rock Rose, eh, el nombre botánico, perdón, Helianthemus mularium. Helianthemus viene de Helios, que es sol, hace referencia justamente a ese color solar que tiene la flor, pero también ese sol que va a estar relacionado con el valor, que va a estar relacionado con la figura del héroe, ¿m? Que va a tener que trabajar, en este caso, justamente frente a lo colectivo, más que frente a lo personal. El trabajo del héroe en lo personal está vinculado con Mimulus, ¿no se acuerdan? La flor iniciática del Dr. Bach, y es ese camino que hay que hacer para enfrentar las situaciones más que nada personales, de descubrimiento y poder salir adelante de esa manera, en el crecimiento, el miedo a la vida, como recuerdan. En el caso de Rock Rose, tiene más que nada que ver con situaciones de lo colectivo, situaciones de pánico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar en personas que son Rock Rose en positivo, ¿sí? O sea, que tienen incorporado el aspecto positivo de Rock Rose. Por ejemplo, una persona que trabaje, un enfermero o un médico, en una sala de emergencia. Frente a situaciones difíciles, va a tener que actuar con todos los recursos y la mayor lucidez y no puede paralizarse. Si una persona se está desangrando, hay que actuar. Lo mismo sucedería con un bombero. Imagínense, tiene que entrar eh, en una habitación encendida para ir a rescatar a un niño, ¿sí? Donde tampoco lo hacen de una forma inconsciente, sino que tienen que evaluar cada paso que dan, cada situación que tienen que enfrentar, de una manera de que todos los sentidos y todos los recursos estén disponibles en ese momento. Es muy importante, esta es la palabra clave del Rock Rose, todos los recursos. Es uno de los 12 curadores y como ser uno de los 12 curadores está vinculado a, el signo de Piscis. Y Piscis es un signo que está relacionado con la totalidad. Piscis astrológicamente se puede definir como un movimiento en todas las direcciones al mismo tiempo, ¿sí? Claro, cuando eso no se resuelve, se puede producir una situación de parálisis. Bien, así que, viéndolo desde el punto de vista negativo, una persona que esté en un estado de terror, de pánico, paralizado, aterrado, es una persona que va a necesitar de esta flor. Siente una gran amenaza desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psíquico, ¿sí? Generalmente tiende a protegerse la zona del plexo solar, ¿m? A veces doblándose sobre sí mismo. Eh, la imagen que se me viene a la cabeza es envolviéndose, tomándose las rodillas, ¿sí? Con sus brazos, tratando de proteger toda la zona ventral. Eh, una persona en un accidente, en una catástrofe, en un terremoto, por ejemplo, en una inundación. Bien, estamos viviendo en un estado Rock Rose una situación de dramatismo extremo, ¿sí? Y esto no necesariamente, y esto es muy importante, no tiene que ir con lo que está sucediendo externamente. Quizá puede ser una reacción exagerada frente a un estímulo que no amerite ese pánico o ese terror, pero la persona lo vive por sus temas personales de esa forma tan intensa. Por eso es que tenemos que hacer una evaluación muy cuidadosa cuando atendemos personas en situación de pánico. Uno piensa a veces en pánico y que está viviendo algo realmente muy dramático y muy intenso, y a veces no es tan así. Uno desde afuera quizá no entienda qué es lo que sucede en el interior
de la persona. Es habitual, y eso sí, que sean personas ya de tipo miedosas, a veces de tipo mímulos, ¿sí? Cuando vimos mímulos, por ejemplo, y ustedes me preguntaban qué pasa con el pánico escénico, y yo les comentaba que para el pánico escénico dábamos Rock Rose, ¿sí? Pero cuando la persona tiene que subir, y cuando va a subir al estrado, por ejemplo, o a dar su conferencia, queda paralizada. Eso Rock Rose. Pero dábamos Mimulus para todo el proceso de pensar qué es lo que me puede suceder cuando llegue ese momento de tener que dar la conferencia, de que la gente me vea. Para todo ese proceso previo de temor, damos Mimulus. Por eso es que muchas veces las personalidades de tipo Mimulus suelen desembocar en situaciones agudas Rock Rose. Me dicen aquí, por ejemplo, las personas que le tienen miedo a las alturas. Claro, miedo a las alturas, perfecto. Una persona podría decir, yo tengo miedo a las alturas. Y cuando llegan al momento de mirar hacia abajo y aparece el vértigo, el estado del vértigo es un estado Rock Rose. El estado agudo es un estado Rock Rose. El estado crónico es un estado Mimulus. La fobia es Mimulus. El estado agudo que paraliza y que da pánico, como por ejemplo la claustrofobia, pero la crisis de claustrofobia es una crisis de tipo Rock Rose. La crisis de agorafobia es una crisis de tipo Rock Rose, aunque cuando hablamos del miedo es un miedo de tipo Mimulus, ¿sí? Ahí vemos una combinación más que necesaria. Bien, hay gran dramatismo, como decía hoy, ¿no? La persona puede exteriorizarlo, puede dar dos tipos de reacciones, el pánico o una reacción de huida, de salir corriendo, o una reacción de parálisis. Bien. Hace poco atendimos a una persona que frente a las extracciones de sangre se desmayaba, ¿no? Hacía como una huida, en ese caso se huía su conciencia, era una típica situación Rock Rose. Pero ahí no estaba tanto Mimulus, no le tenía tanto miedo a ir a sacarse sangre, no estaba todo el tiempo pensando. Pero era inevitable que cuando le sacaban sangre se desmayaba, ¿no? Le venía ese pánico y con esa huida de su conciencia para, bueno, para por no poder soportar esa situación. Físicamente, bueno, en niños me preguntan aquí. En niños es fabuloso para las pesadillas, para la enuresis nocturna, sobre todo la enuresis cuando está vinculada a pesadillas, ¿no? Pesadillas. El miedo a la oscuridad, el miedo a la noche, lo trabaja Aspen, pero las pesadillas las trabaja Rock Rose. Ahí también tenemos un buen diagnóstico diferencial. Y el tema de la enuresis, además puede colaborar muy bien Cherry Plum. Bueno, va a dar fortaleza, sobre todo tranquilidad, fortalecimiento de nervios, a la persona más conectada con su interior, permite afrontar situaciones de emergencia, sean colectivas como personales, con una forma más calma. Desde el punto de vista físico, puede trabajar situaciones de parálisis física, por ejemplo, parálisis faciales, suelen dar muy buen resultado. En el tema de la drogadicción, para las crisis de abstinencia, cuando están haciendo el proceso de dejar la droga, en pacientes asmáticos, cuando están en los procesos de los broncoespasmos, de los ahogos,